y el otro 5% están mintiendo. O sea, todos luchamos. Ahora, ¿cuál es el llamado y el desafío para nosotros como hombres, hombres creyentes, hombres de Dios, hombres nacidos de nuevo? Porque no solo está la lucha o el desafío con nuestro propio cuerpo, sino que además estamos al frente de nuestros hogares. Entonces tenemos además a cargo la tarea de ayudar a pastorear y a dirigir a nuestra esposa y también de dirigir a nuestros hijos. Hijos pequeños que serán instruidos en el temor de Dios, pero hijos que después van creciendo y serán adolescentes, serán jóvenes, serán adultos y también tendrán que enfrentar esta problemática. Entonces el varón no solamente tendría que lidiar con sus propias luchas, sino que está al frente de un barco, está al frente de un timón. Está al frente de una dirección de un hogar, el cual Dios le ha entregado y Dios le ha delegado. A nosotros nos gusta hablar de la autoridad que tenemos los varones y del rol que desempeñamos los varones. Y decimos, es que somos cabeza. Bueno, aquí es donde se sabe que en verdad somos cabeza y que fuimos llamados a dirigir. ¿Cuál es entonces la realidad? El libro propone esto, con lo cual yo estoy de acuerdo, y es que vivimos, después de la caída del hombre, vivimos en un mundo totalmente lleno de fantasías. Y esta es la época que a nosotros nos correspondió, siglo XXI, en la cual vivimos, en la cual estamos todos nosotros, la era de la tecnología, la era del avance, la era de las redes sociales, la era no solo de la televisión satelital y todo este asunto, la era del color. Esa es la era en la que nosotros estamos, es el tiempo en que pues Dios nos puso y tenemos que interpretarlo. Recuerdan ustedes que la Biblia dice que había unos hombres por allá en el Antiguo Testamento que tenían una virtud y era que eran entendidos en los tiempos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hombres de Dios? Pues desarrollar por la gracia de Dios el discernimiento para entender los tiempos en que vivimos y asimismo poder enfrentar esta situación. El libro dice lo siguiente: hay una fantasía que todos están viviendo. Y este problema no es un problema, ojo con esto hermanos, no solo de nosotros. Es un problema que involucra a las mujeres y es un problema que involucra a nuestros hijos y a nuestros niños. Claro, nosotros hoy estamos aquí hablando un poco del tema de cómo es que nos corresponde a nosotros. Pero el libro dice lo siguiente y me pareció muy interesante, quiero compartirlo con ustedes. Los hombres luchamos con la fantasía que nos ofrece la pornografía, somos altamente visuales. Pero ¿saben cuál es el tipo de pornografía que describe el libro que siguen las mujeres? Dice, son las telenovelas. Es una pornografía hecha romance donde la esposa suya o sus hijas terminan admirando al galán de la telenovela, porque es mucho más atractivo, porque es mucho más caballeroso que usted. Y ella termina entrando en una fantasía deseando ese tipo de hombre, lo cual es una categoría de lujuria también. Ahora, sería interesante ver lo que está ocurriendo con nuestros niños. ¿Qué consumen nuestros hijos? Me refiero, ¿qué consumen? ¿Qué tipo de entretenimiento? ¿Qué televisión ven? ¿Qué redes ven? ¿A qué están expuestos? ¿Saben? Hasta las personas no creyentes, sociólogos definen lo siguiente: estamos en la era más sexualizada de la historia de la humanidad. O sea que Disney y demás ofrecen para nuestros niños una fantasía. Todos estamos en el mundo de la fantasía. Pero ¿qué es el evangelio? El evangelio es la verdad revelada de Dios. Y es ahí donde está entonces la verdadera batalla. Es que si nosotros vemos cómo Dios mismo, el Dios Trino, está comprometido con la verdad. Dios Padre quiere que todos los hombres, dice Timoteo, vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Dios Hijo dice que vino para hablar de la verdad y revelar la verdad. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? El Espíritu Santo de Dios nos guía y nos lleva
a toda verdad. Y luego ustedes recordarán, hermanos, que la Escritura dice que una de las tareas de la iglesia, o sea, nosotros, cada uno de nosotros, es ser columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Dios trino? Nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo comprometidos con la verdad para su propia gloria. Es que Dios quiere que nosotros salgamos de este mundo de fantasía en el que estamos y estemos comprometidos altamente con la verdad. Que la verdad de Dios inunde nuestro ser. Que la verdad de Dios permee cada rincón de nuestra vida. Y hermanos, ¿saben cuál es uno de los problemas que podemos ver en la iglesia y en la iglesia de la actualidad? Y permítanme decirlo de esta manera, más en los hombres, es que los hombres somos los más inteligentes. Es que los hombres somos los que más entendemos la verdad. Los hombres somos los que siempre le explicamos la verdad a nuestra esposa y a nuestros hijos. Pero parece ser que la verdad de Dios se quedó en la biblioteca y en la categoría del concepto y de la filosofía. Y este ha sido un problema para nosotros como iglesia. La verdad de Dios está en lo dogmático. La verdad de Dios está en la interpretación de las doctrinas, ¿cierto? Y los hombres hasta como que nos acaloramos cuando defendemos las doctrinas. Predestinación o libre albedrío, y citamos a los héroes de la historia. Y vamos aquí, vamos allá, y las escuelas teológicas. Pero cuando vamos a la casa, en nuestra intimidad, en nuestra soledad, nos damos cuenta que la verdad no está permeando todo nuestro ser. Y que es allí donde estamos probablemente perdiendo la batalla. Quiero usar la ilustración de un documental que vi sobre unos pesqueros y cómo sufrieron en una parte del Mediterráneo cuando uno de sus barcos estaba fisurado y ellos no se habían dado cuenta. Cuando de repente comenzó la tormenta, esas fisuras se hicieron más grandes. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Que el agua penetró ¿qué? Absolutamente todo el barco, y ese barco quedó anegado por el agua del mar Mediterráneo, se hundió. Y esta ilustración la quiero usar para decir que así debe ser la verdad de Dios en nuestras vidas. Debe entrar en todo nuestro ser y debe permear cada estructura de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra biología, de nuestra sexualidad, de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestras decisiones. Absolutamente toda la verdad debe permear nuestra vida. Entonces entenderemos, mis hermanos, que probablemente nosotros no estamos luchando, sino que estamos coqueteando con ciertas cosas del pecado. Y a veces decimos a un hermano, o decimos al pastor, o hasta en nuestra oración, y esto que voy a decir es muy, muy fuerte, muy delicado, pero realmente nosotros no estamos luchando. Y a veces creemos que estamos orando a Dios, pero no estamos orando a Dios, estamos hablando con nosotros mismos y tratando de consentir nuestra conciencia, autojustificándola y llamándola debilidad. Pero quiero decirle algo: cuando nosotros seguimos siendo esclavos de un pecado, llámese como se llame, este no es una debilidad en nosotros, todo lo contrario, se ha hecho toda una fortaleza. Y como bien mencionaba el pastor Luis, lo hemos hecho un ídolo, un Baal, y lo hemos estructurado y lo hemos adornado y le invertimos tiempo, dinero, pensamientos, sueños, fantasías, ideas, y nosotros le llamamos debilidad. Lo que sí está débil realmente puede ser nuestra comunión con Dios. Y eso sí es lo que puede estar flaqueando. Eso sí es lo que puede estar mal. Ahora, hermanos, la verdad del Evangelio dice lo siguiente: Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Amén, ¿estamos de acuerdo? Cristo nos libertó de la condenación del pecado. Amén.
Y Cristo nos libertó de la culpa del pecado. Pero hay una realidad: la presencia del pecado nos acompañará hasta el final de nuestros días. Por eso es que nosotros tenemos que seguir dependiendo del Señor 100%. Ahora, hermanos, yo sé que el Señor ha permitido que todos nosotros de una u otra manera estudiemos la Escritura, prediquemos, enseñemos. Y yo quisiera recordar, y además introduciendo las palabras del apóstol Pablo, recordando que esto que voy a decir es probable que ya lo sepamos, pero que es necesario para nosotros. De hecho, el Evangelio no se trata de revelaciones nuevas, sino de recordar lo dicho por Dios, lo revelado por Dios. Y yo quiero que recordemos por un momento qué fue lo que ocurrió al principio. Dios nos hizo de una manera perfecta, buena, dice la Biblia. ¿Recuerdan el Génesis capítulo 1 y capítulo 2? De hecho, la finalización del capítulo 1 dice que Dios vio que había hecho todo, ¿cómo? ¿Lo recuerdan? Dios lo hizo todo bueno, y bueno, ¿cómo? En gran manera. Y esta primera instancia nos permite recordar, hermanos, que Dios hizo el sexo o la sexualidad buena, como una bendición. Y el problema en la caída del hombre es que se logró distorsionar la verdad de Dios. Entonces, como la verdad de Dios ha sido distorsionada, nosotros la distorsionamos, caímos en la mentira que propuso Satán y abrazamos esa mentira y se distorsionó la verdad de Dios. Claro, la verdad no deja de ser verdad. La verdad sigue siendo verdad y es verdad revelada de Dios y es verdad absoluta dada por Dios. Pero el pecado permeó absolutamente todo de nosotros. Por eso nuevamente necesitamos que la verdad que haga permee absolutamente todo nuestro ser. Y entonces la Escritura dice que en ese desvío, en esa condenación en que caímos, se distorsionó absolutamente todo. Y entonces aquello que Dios hizo como bueno, nosotros lo usamos para el mal. El autor de este libro usa un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Él realmente usa dos textos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Y yo quiero que ustedes puedan ir, por favor, al del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 5, verso 20. Dice así la palabra de Dios: hay de los que, y por lo menos hay tres líneas ahí que se expresan. Es como un matiz para recalcar esta verdad. Ese hay es un hay de lamento, un hay de juicio. Hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. Hay de los que hacen, miren esto, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y hay de los que ponen lo amargo por dulce y ponen lo dulce por amargo. Ahora, centrémonos un poco en nuestra temática de esta tarde, y es el tema del sexo, el pecado y el sexo. Y uno de los problemas, hermanos, que tenemos hoy es que se habla una palabra que se ha posicionado mucho en la cultura: redefinir las cosas. No sé si la han escuchado. Tenemos que redefinir la verdad, redefinir la familia, redefinir el sexo, redefinir género. Hoy todo es, bueno, tristemente vi hace poco en las librerías cristianas redefinir la hermenéutica, por ejemplo. Redefinir la exégesis. Este es el dilema de redefinir. Este es el espíritu del anticristo que arrancó allá en Génesis capítulo 3. A veces estamos preocupados con el espíritu del anticristo allá, pero se nos olvida que allá. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? Todo aquello que va en contra de la verdad de Dios.
Todo aquello que quiere redefinir las cosas. Entonces el tema aquí es que aún se ha redefinido desde el mundo lo que es el sexo y la sexualidad. Ahora, ¿cuál es el punto? Para ir aterrizando esta idea, hermanos, que nosotros venimos de esa vida pasada, del viejo hombre, del antiguo Adán, póngale el nombre que usted quiera. Estábamos sin Cristo. Como dice Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos dignos de la ira, justa, santa ira de Dios, ¿sí? Igual que todos los demás, dice la Biblia. Entonces, al pasar aquí, recordamos ahorita que fuimos libres de la condenación, fuimos libres de la culpa, fuimos libres de la esclavitud del pecado, pero la presencia del pecado sigue latente. Y entonces, lo que algunos teólogos llaman, hay un remanente. Yo no sé si usted esté muy de acuerdo o no esté de acuerdo con esta palabra, pero lo cierto es que se trae un trasegar de la vida. Y hay una verdad espiritual. La verdad espiritual es: Dios hace nuevas todas las cosas. Recordamos la escritura que de modo que si alguno está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. Pero en la realidad del trasegar de la vida traemos un trasteo de cosas en las que tenemos que empezar a luchar. Donde sería la verdadera lucha, el verdadero enfoque de contra qué es lo que estamos batallando. Hermanos, si es probable, el pastor Luis lo mencionó, que nosotros traigamos en ese trasteo un ruin de cosas en nuestra sexualidad, un mundo de tinieblas en nuestra sexualidad. Y entonces empieza la lucha: ¿cómo yo voy a librarme de esto? Y es posible que el enemigo siga trabajando con la culpa en nuestras vidas. Es posible que el enemigo siga trabajando con el dolor. Porque el tema de sexualidad no solo es aquel que es un promiscuo que ha engañado. Yo quisiera plantear qué pasa con el hermano que fue engañado, que su esposa lo abandonó en infidelidad. Quizás en su corazón hay dolor, hay rencor, hay culpa, hay menosprecio hacia sí mismo. ¿Qué pasa si alguno de nosotros, hermanos, estos casos cada vez son más evidentes? En la niñez fue abusado sexualmente, fue violado, fue maltratado. Todas estas realidades están ahí en ese barco. Esas realidades están en nuestra vida y parece que nosotros hemos desconectado la verdad del evangelio. Y no estamos experimentando el gozo verdadero y no estamos experimentando la libertad verdadera. Entonces necesitamos que el Señor Jesús no solo sea nuestro Salvador, ¿recuerdan? Sino que también sea nuestro Señor. Que nos salve de ese ruin pecado. Como decía el pastor Luis, ese ruin amo que esclaviza. Pero no quedamos pues ahí haciendo lo que se nos da la gana, sino que pasamos al dominio de un Señor, de un buen Señor, que trae para nosotros, hermanos, sanidad y trae buen juicio, aún en el área de nuestra sexualidad. Y entonces en Cristo podemos entender, hermanos, quiero citar algo que el libro dice textualmente: el sexo es una bendición real, pero secundaria. Eso es interesante. Es una bendición real, pero secundaria. Dios no degrada ni sobrevalora su creación. Todo lo tiene en su justo lugar. Y cuando nosotros aprendemos el deleite en Cristo, cuando nosotros estamos tomados de su mano, entonces empezamos a poner estas cosas en su justo lugar, entendiendo la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Quiero citar otra situación. Para que la sexualidad florezca en un contexto, escuchen esto, hermanos, por favor, de compromiso, seguridad, confianza, afecto,
entrega, cercanía, intimidad y generosidad. ¿Saben por qué? Porque nosotros a veces pensamos que el matrimonio es, si usted pudiera completar esta frase, ayúdeme ahí mentalmente o en sus notas, el matrimonio es licencia para, yo pongo puntos suspensivos. El matrimonio es licencia para, porque a veces parece que la soltería es una reprensión pues de todo, y cuando llegamos al matrimonio como que, ay, ahora yo soy libre y puedo hacer lo que... No, eso no dice la Biblia. En el matrimonio entonces la sexualidad debe florecer en ese contexto de compromiso, voy a mencionarlo una vez más, seguridad, confianza, afecto, entrega, cercanía, intimidad y generosidad. Ahora, yo les mencioné en la introducción ver al Dios Trino, y a mí esto me parece maravilloso, y el segundo texto que el autor propone está en Filipenses capítulo 1 verso 6, que nuestro hermano que está presidiendo esta reunión lo leyó al iniciar. ¿Recuerdan qué dice Filipenses capítulo 1 verso 6? ¿Quisieran decirlo ahí en voz alta? ¿Lo recordamos? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Miren esto tan hermosos, hermanos, estas palabras de esperanza en el Evangelio para nosotros. No fue nuestra genialidad ni nuestra inteligencia, no es nuestro buen juicio ni nuestro asunto para recapacitar, sino que es la obra de Dios en nuestras vidas, la que nos libera, la que nos lleva a cumplir el propósito de Dios y el deleite en Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra, y si ustedes me permiten recordar esto, el Padre la comenzó desde la creación. El Padre estableció los estándares. El Padre eterno, Dios Padre, define lo que es bueno y lo que está mal en la sexualidad y en todos los temas. Pero hoy estamos hablando de la sexualidad. Pero este Dios, si recordamos Efesios capítulo 1, este Dios sabio, sapiente, eternamente sabio, que ha designado todas las cosas desde su eterna sabiduría, el designio de su voluntad, dice que eligió un pueblo para sí desde la eternidad. Pero para que esto fuese real, para nosotros que fracasamos y fallamos para Dios, Dios Padre tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Saben, el libro lo presenta de la siguiente manera: el Dios que es la luz tuvo que venir a introducirse en el mundo del caos y de las tinieblas. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Cuando Dios llega a nuestras vidas, en medio del caos, en medio de las tinieblas, en medio del lodo, lo que Dios nos está diciendo hoy es: yo vengo a sanar tu vida, a hacerla de nuevo, yo vengo a limpiar tu vida, todo lo que tú hayas podido hacer, traer, yo vengo a hacerlo de nuevo. Es lo que dice Dios en su palabra. Y entendemos entonces la justificación. Que Jesucristo puso su vida en su lugar para que a Él se le, miren esto, este intercambio, se le imputara nuestro pecado y Él imputarnos su justicia. Pero cuando Jesús asciende al cielo, deja una promesa. ¿Y cuál es? Voy a enviarles ¿a quién? Al Paracletos, al Espíritu Santo, al Consolador, el cual los guiará a toda la verdad. Hermanos, y quiero mencionar algo aquí, y es que parece ser que nosotros desconectamos la fe y el arrepentimiento de nuestra vida diaria. Y eso es algo que también menciona el libro, pero es una verdad del Evangelio. Entonces parece ser que a nosotros nos hablan de fe, y para nosotros fe es, claro, yo hice la oración de fe. Podría ser. Arrepentimiento, sí, claro, yo me arrepentí al Señor y yo le dije mis pecados.
Pero desconectamos que la vida de fe y la vida de arrepentimiento es toda una vida del creyente. Por eso el texto de Filipenses 1:6 dice que la obra de Cristo se completará no cuando usted creyó que se había convertido a Cristo. No cuando usted hizo la oración de fe, pudiésemos decir, la justificación. Claro que sí, ese es un acto único, concreto que Dios hizo en Cristo Jesús una sola vez y para siempre. Pero el proceso de santificación, ¿cuánto demora? ¿Hasta cuándo va, hermanos? Y eso habla de la lucha que nosotros tenemos. Yo creo que ninguno de nosotros pudiese decir, bueno, hoy no batallo con absolutamente nada. No, todos los días estamos expuestos a esta lucha. Por eso, ese precioso versículo, esta verdad de Dios, de Romanos capítulo 1, verso 16, que yo sé que usted también lo sabe de memoria. ¿Cuál es? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvar a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Y el 17 que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, ¿qué tendríamos que decir hoy de nuestra lucha contra el pecado sexual? Si no es por fe y para fe, no es posible. Y toda nuestra vida se debe caracterizar por una vida de arrepentimiento y una vida de fe. Porque arrepentimiento no solo es el acto primario cuando le digo a Dios, sí, yo era un pecador, sino que es el acto continuo. De hecho, la etimología de la palabra arrepentimiento es transformación. Creo, no recuerdo ahora si es Juan Calvino o Martín Lutero, que decía que el arrepentimiento se evidenciaba por ir evidentemente de un punto de inicio hacia otro punto. Bueno, ¿y qué es lo que hace el evangelio en nuestras vidas? Es un punto de inicio donde reconocemos que fuimos salvos por Dios hasta llegar a otro punto. ¿Cuál es ese otro punto? Dice Filipenses 1:6. Hasta el día ¿de quién? De Jesucristo. Hermanos, que nuestra vida esté caracterizada por esta confianza plena en el Señor Jesucristo y en su Espíritu Santo. Y yo quiero recalcar esto: si Dios Trino, el Dios nuestro poderoso, está comprometido con la verdad, es a lo que Él nos ha llamado, y que la verdad de Dios permee absolutamente todo nuestro ser. Quiero usar otra ilustración para terminar y quiero hacer un par de aplicaciones, hermanos. Recientemente le compramos a una de nuestras hijas una mata para que ella, en el colegio a ella le dijeron que es importante que aprenda la responsabilidad con el medio ambiente. Y como casi todas las tareas de la casa, las que terminan haciendo las tareas son ¿quiénes? Pues los papás. Porque mi hija presentó la tarea y se le olvidó la mata. A ella le calificaron la tarea y para ella no hubo más mata. Entonces mi esposa y yo quedamos preocupados por la mata. Una matica muy bonita, con una flor morada. Y pues los primeros días esa flor, mientras mi hija hizo la tarea, era una flor muy bonita, de verdad. Y yo como que me admiraba, yo ve Dios tan lindo en la creación, y sí, todo eso que uno dice como cristiano evangélico, redimido por el Señor. Pero resulta que se nos olvidó echarle agua a la matica. Y de repente sus flores empezaron a caer, pero yo dije, no, esas tienen que volver a salir. Bueno, la matica tiene como unos 6 meses y esas flores no han vuelto a salir. Y yo como que casi voy y hago reclamo, porque a mí la señora que me vendió la mata me dijo que esa sacaba flores. Y yo voy a hacer el reclamo porque, como todo buen colombiano, toca reclamar, porque yo compré la mata en el día sin IVA. A mí me responden. Y resulta que me puse a investigar un poco, pues resulta que nosotros, esa es una mata muy pequeña que no necesita grandes cantidades de agua, pero sí hay que rociarle agua constantemente. O sea, ella no necesita ponerle ni siquiera un pocillo, es casi que con un atomizador, todos los días
Y la matica no la hemos podido recuperar. Parece ser que a veces parece más que va a morir que va a vivir. Y saben, yo creo, puedo estar loco con esto, hermanos, pero yo creo que el Señor me está dando una lección a mí de cómo es la vida espiritual nuestra. Y si nosotros descuidamos esta vida constante y diaria permítanme ahora anclar esta ilustración, de lo que el agua es a esa matica, es lo que el pastor Luis terminó diciendo, y yo lo quiero recalcar, lo que la oración y la palabra es al creyente. Y permítanme seguir usando la ilustración, y es que quizás como esa matica no ha vuelto a sacar florecitas moradas bonitas, es probable que la vida del creyente, no estoy diciendo que ha perdido la salvación, pero no está siendo una vida fructífera de gozo. Y quizás como el salmista dijo, he perdido el gozo de la salvación. Hermanos, anclarnos en la verdad de Dios, como dice Juan 17:17, ¿lo recuerdan? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una vida de oración que estructure en enfocar nuestras fuerzas y nuestra pasión por Dios para cortarle las venas a eso otro que nos puede estar matando. ¿Dónde estamos entonces buscando el deleite en nuestro buen Dios? Hermanos, la tarea que tenemos de enseñar, instruir a nuestra esposa, a nuestros hijos, y ver que esta lucha por la sexualidad no solo es un tema nuestro, es un tema que abarca a toda nuestra familia. Pero, hermanos, el Señor ha prometido su Espíritu Santo para santificarnos y para llevarnos siempre a toda la verdad. Así que no dejemos de estudiar la palabra de Dios y dejemos de estudiarla como esos grandes teólogos, y quizás volvamos a estudiarla como cuando recién nos convertimos y teníamos esa ansiedad por leerla. ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan, hermanos? ¿Qué tal si dejamos de orar pensando en que de pronto el otro hermano nos corche teológicamente y orábamos como cuando los niños oran en la mesa, tan genuinamente al Señor? ¿Y qué tal, hermanos, si le damos más valor a esta comunidad de fe, donde la Escritura dice que confesemos nuestros pecados unos a otros y que solo no se puede, que necesito otro hermano maduro en la fe para que me ayude a vencer el pecado? Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú has comenzado la buena obra en nosotros y has prometido perfeccionarla, Señor. Y nos has dicho la fecha de caducidad. ¿Hasta cuándo es? Señor, y necesitamos de ti. Señor, recordando las palabras del apóstol Pedro, ¿a quién más iremos si solo tú tienes, Señor, palabras de vida eterna? En ti estamos, de ti dependemos y en ti queremos confiar siempre. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.